Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía un pobre hombre que estaba en bancarrota. Había hecho hasta lo imposible para conseguir algo de dinero, pero aún así no podía conseguir nada que lo pudiera mantener. No tenía a nadie, ni amigos ni familia. Se sentía solo y abatido. Un día, ya cansado de su miseria, decidió quitarse la vida. Tenía todo planeado. Se tiraría del puente más alto de la ciudad a las 7 de la tarde. Nadie se daría cuenta de su muerte. Nadie lo extrañaría. Estaba nervioso. Sudaba como si hubiera corrido kilómetros, pero ya estaba decidido. No podía soportarlo más. Así que, cuando dieron las 7, se dirigió al puente y se inclinó en él a llorar. Estuvo así por un momento, y luego secó sus lágrimas para pararse en la baranda. Tomó aire, y quiso dar el último vistazo al atardecer del último día de su vida, cuando de pronto vio un arco iris. Era hermoso, y sus colores cruzaban el río e iluminaban el cielo. Recordó la infantil historia que su padre le había contado miles de veces antes de dormirse, la famosa olla de oro. Varias veces se preguntó si tal historia era cierta, pero al saber que era una historia de niños, estaba seguro que aquella historia no tenía ni una gota de lo que se pueda llamar real. Pero ese día había sido distinto, y ya subido a las barandas, a segundos de soltar sus manos, volvió a pensar si aquella historia seguía siendo ficticia para él. Con los ojos llenos de lágrimas, miró nuevamente el arco iris, y con unas cuantas lágrimas cayendo desde sus ojos hinchados, rió. Creía en aquella historia. Tal vez no era mentira como todos creían. Y entonces, decidido, se bajó de las barandas con la decisión clara. Iría tras aquella olla de oro. Al fin y al cabo, no perdía nada con intentarlo. Volvió a su departamento en el centro de la ciudad, tomó una mochila y echó dentro todo lo necesario. De verse o el arco iris desaparecería. Pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta, vaciló. ¿De verdad iba a continuar con esta locura? ¿Qué pensaría su familia de él? Definitivamente había perdido la cabeza, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba por hacer lo correcto, y sin pensarlo dos veces cerró la puerta de un portazo. Estaba perdiendo el tiempo. Corrió calle abajo hacia el puente y al llegar lo observó por unos segundos más y con certeza siguió el camino hacia él. No tenía idea si encontraría el final del arco iris, pero no importaba, sería mucho mejor que saltar un puente. Riéndose de lo loco que resultaba todo esto, continuó su camino. Caminó por el puente para llegar al otro lado y de ese modo seguir el recorrido del arco iris. Caminó por lo que para él fue bastante tiempo. Estaba cansado, así que se sentó bajo un árbol del bosque por el que iba caminando y sacó una botella de agua de su mochila. Estaba oscureciendo, debía apurarse. Se incorporó y continuó. Mientras caminaba veía los árboles enormes que lo rodeaban, unos gruesos, otros más delgados, unos altos y algunos que eran tan solo arbustos, pero para él ninguno era menos hermoso. Las pequeñas ardillas que corrían traviesas y trepaban por las ramas parecían compartir la alegría que llenaba su corazón. Nunca se había dado cuenta de la belleza de la naturaleza, solo se quejaba de su vida y de lo miserable que era. Estaba tan contento de haber cambiado de opinión y no haber saltado aquel puente, porque de ser así nunca habría podido disfrutar de ese momento. El arco iris estaba comenzando a desaparecer, por lo que corrió como nunca lo había hecho. La gente lo miraba. Él suponía que todos mirarían raro a alguien que corría como loco y con desesperación, pero no le importaba lo que pensaran de él. Todas sus esperanzas estaban puestas en encontrar la olla con el tesoro, y haría lo que fuera por conseguirlo. Había corrido más de 4 horas sin parar, y el cielo comenzaba a oscurecerse. Asustado, corrió lo más rápido que podía, pero sentía que el arco iris se le escapaba de las manos, y con él la última oportunidad de recuperar su vida. Cansado, se arrodilló en el suelo y comenzó a llorar. Había perdido su última esperanza para triunfar. Se sentía abatido. No sabía qué hacer. Estaba asustado y perdido. No entendía por qué. ¿Por qué él? Siempre estaba rodeado de mala suerte. Todo lo malo giraba en torno a él, haciendo que perdiera su felicidad. Abatido, se levantó y caminó de regreso. No tenía ningún motivo para seguir un camino que ya no existía. De pronto, una anciana apareció entre los matorrales y comenzó a hablarle. Le preguntó que qué hacía en aquella parte del bosque llorando. Él le contestó, con vergüenza, ya que sabía lo ridícula que iba a sonar su historia. ¿Quién en su sano juicio seguiría un arco iris? Y ella, contra todo pronóstico, le sonrió cálidamente, y mirándolo con dulzura con sus ojos llenos de sabiduría, le contó su historia.
Hacía muchos años ella había hecho el mismo viaje y finalmente encontró la olla. Ahora esperaba junto al bosque a quienes querían encontrar la olla para explicarles cómo llegar. Agradecido, el hombre la abrazó antes de continuar su viaje. Tras avanzar unos metros, se devolvió para despedirse de la anciana, pero al volverse, ésta desapareció. Al recuperarse de la sorpresa, siguió el camino que ella le había dicho. Caminó, caminó y caminó hasta llegar a la cueva que estaba al pie de la montaña. Una vez allí, corrió hacia el interior de esta y allí estaba, tal como la anciana se lo había descrito, una olla que brillaba por la gran cantidad de oro que había dentro de ella. Su corazón se sentía lleno por haber cumplido con al menos una cosa que lo había hecho sentir completo. La felicidad inundaba su cuerpo y corría por sus venas, haciéndolo sentir de una manera que jamás había sentido en toda su existencia. Para cuando se dio cuenta, el cansancio se había apoderado de su cuerpo. Ya no tenía más fuerzas y, debilitado por el viaje, se durmió abrazado a la olla con una sonrisa en la cara. Tras un solo pestañeo, cayó profundamente dormido y nunca más despertó.